Buenas noches, comunidad. Espero que estén teniendo una excelente noche y aquí estamos nuevamente con historias sacadas de Reddit. La verdad es que quiero agradecer muchísimo a la gente que realmente le están gustando estos videos. Veo que les encantan los videos de historias sacadas de Reddit. Yo sé que pues a veces no tenemos el tiempo de estar leyendo y yo por eso estoy aquí con ustedes para ver y contarles, bueno, más bien, para contarles lo más oscuro que yo estoy encontrando en esta red social. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, comunidad? Hoy vamos a hablar de anécdotas paranormales en las iglesias. Sí, ahí donde normalmente uno va a rezar, va a confesarse, va a sentir el apoyo de Dios. Sin embargo, tomemos en cuenta que pues las iglesias tienen muchas energías y diferentes. Eso no las exonera de las cosas paranormales. En lo personal, yo no recuerdo haber como que tenido experiencias paranormales en alguna iglesia. Me hubiera gustado, claro que sí, comunidad, para ahorita estarles hablando de esto. Sin embargo, lamentablemente no. Pero si tú sí tienes alguna anécdota, sabes que la puedes dejar en los comentarios o enviarla directamente a nuestro correo electrónico. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu like para que estas historias sigan contándose. Antes de continuar, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Estas son historias paranormales en iglesias sacadas de Reddit. Pues vamos a empezar con la primera historia. Fui a la iglesia y aún recuerdo que fue un martes por la tarde. No había misa, solo este silencio pesado que tienen los lugares vacíos. Me senté en la tercera fila, al lado derecho, todavía me acuerdo. Siempre me gustó ese lugar porque me gustaba ver directo al altar. Después de unos minutos, sentí como el banco se hundía ligeramente a mi lado, como cuando alguien se sienta con cuidado. No me alarmé, pensé que era otra persona que había entrado sin que yo la escuchara. Cuando volteé a los lados, no había nadie. Miré hacia atrás, incluso miré a la entrada y estaba completamente vacío. Intenté ignorarlo. Me quedé sentada, respirando lento, diciendo que seguro había sido mi imaginación, ya que yo he sido escéptica a esas cosas. No, hombre, comunidad, ya. Aquí sabemos que cuando alguien dice que es escéptico a estas cosas es porque le va a pasar algo probablemente muchísimo peor. Escuché una respiración que no era la mía. Era más lenta, más pesada. Estaba demasiado cerca, justo a la altura de mi oído. Me levanté de golpe y me cambié a la última fila. Pasaron unos segundos en silencio y entonces el banco volvió a hundirse, esta vez junto a mí otra vez. Salí casi corriendo. Antes de irme, el padre que estaba en la oficina me vio pálida y me preguntó si estaba bien. Le dije lo que pasó. No se sorprendió, solo me preguntó: ¿te sentaste en la tercera fila? Cuando le dije que sí, bajó la mirada y respondió: ahora trata de evitar ese lugar. Nunca me explicó por qué. Bueno, uy, no. Porque ellos saben cosas, pero pues obviamente tampoco te van a estar espantando, o sea, no te van a andar diciendo, ¿sabes qué? Hay un espíritu aquí, corre. Pues no, obviamente no, pero yo creo que ellos saben lo que pasa en su casa, en su iglesia. Y pues obviamente el silencio pues tiene que ser como base en ese tipo de historias, considero yo, porque pues es una iglesia, ¿cómo te van a espantar en una casa de Dios? No sé, yo lo veo de esta forma y por eso me llamaron la atención estas historias, porque realmente no te esperas que pase en un lugar así, considero yo. Vámonos con la siguiente historia. Entré al confesionario porque necesitaba hablar con alguien. La iglesia estaba casi vacía y la cortina de confesionario estaba ligeramente abierta, como indicando que había alguien adentro. Me arrodillé y empecé a hablar. Al principio todo normal, hasta que me di cuenta que el padre no respondía. Pensé que no me escuchaba, así que repetí lo último que dije. Entonces, después de unos segundos, escuché un susurro. No eras tú. Sentí un escalofrío inmediato. Le pregunté a qué se refería, pero no respondió. Solo silencio. Un silencio incómodo, pesado, como si alguien estuviera ahí, pero no quisiera que yo estuviera. Me levanté, corrí la cortina
y no había nadie. El asiento del sacerdote estaba completamente vacío. Salí confundido y fui directo al lugar del encargado. Le pregunté que si había algún padre escuchando confesiones y me dijo que no. Este confesionario llevaba cerrado todo el día. Incluso me mostró la llave colgada en la pared. Esa noche no pude dormir porque seguía escuchando ese susurro en mi cabeza de no eras tú. No manches, es que mira, yo solamente una vez en mi vida he ido al confesionario y fue porque tenía que hacer mi primera comunión, que por cierto nunca me dieron mis papeles. Yo no me puedo casar por la iglesia, ni quiero. Ahorita leyendo esto, ni quiero, la verdad. Pero, ay, no sé. O sea, el hecho que te espanten de por sí, pues ya es bastante tenebroso, pero que te espanten en una iglesia, eso debe ser otro nivel, la verdad. No sé, comunidad. Aparte, a ver, ¿quién pudo haber sido? Yo genuinamente me pregunto qué clase de demonio, de fantasma, no sé, de espíritu se queda a espantar en una iglesia. No, ¿por qué? Esa es mi pregunta, o sea, no sé, ¿tú tienes alguna hipótesis, no sé, alguna conclusión que tú hayas sacado de eso? Es que de verdad no sé, no me imagino. Y fíjense que por donde yo vivo hay una iglesia donde grababa nuestro difunto Pedro Infante también, cabe mencionar. Y obviamente pues hay capillitas. Yo recuerdo que allá donde yo fui al catecismo había una capilla muy bonita que era casi nueva, pero al lado había una iglesia como que abandonada, en ruinas. Y pasabas al lado de esas iglesias y sentías como esta vibra extraña, esta vibra pesada. Entonces, en la esquinita había como otra mini capillita donde meten a las imágenes de la Virgen y todo eso. Ahí había se llama Sagrado Corazón de Jesús. Sí, creo que sí es ese. No me acuerdo, la verdad. Y, ay no, a mí me daba mucho miedo ver esa imagen porque, bueno, de por sí ver a Cristo sangrando es bastante feo. O sea, imagínate de noche siendo un niño. Ay, no sé. La verdad es que tal vez sí me espantaron, pero pues mi cerebro de niña prefirió omitirlo. Porque realmente los recuerdos que yo tengo de que me hayan espantado son grandes, ¿sabes? O sea, no es de cuando yo era niña. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia. Trabajo limpiando una iglesia por las noches. Es un turno tranquilo, aunque el silencio a veces se siente demasiado. Una noche, cerca de las 10, vi un niño arrodillado frente al altar. Tenía la cabeza inclinada y parecía estar rezando. Me sorprendió porque la iglesia ya estaba cerrada. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba perdido o si sus padres estaban cerca. No respondió, ni siquiera movió la cabeza. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que di unos pasos más y entonces noté algo raro. No tenía respiración, o al menos no se notaba. Me dio mala espina, así que decidí ir por el guardia. Caminé unos segundos hacia la salida lateral, pero justo cuando llegué, las luces parpadearon. Fue solo un segundo que pasó eso. Cuando regresé la mirada hacia el altar, el niño ya no estaba. No corrió, no se levantó, simplemente desapareció. Al día siguiente le conté a una señora que llevaba años trabajando ahí y no se sorprendió. ¡Uy! A ver, si las personas ya no se sorprenden o las personas que trabajan ahí ya saben lo que pasa, ¿por qué no le advierten a los nuevos? A ver, ¿por qué no les dicen, sabes qué? Si ves esto, no le hagas caso. Si ves aquello, no le hagas caso. No sé, a mí me encantaría que alguien me advirtiera que está pasando algo, ¿no? O sea, ay no sé. Pero bueno, no se sorprendió. Me dijo que hace mucho tiempo, durante una misa, un niño colapsó en ese mismo lugar y desde entonces a veces se le ve rezando solo. Bueno, esta historia ya respondió mi duda de por qué se quedan en las iglesias. Pues este niño colapsó a media misa. Se le ha de haber metido el chamuco, yo creo, y pues ya, valió. No desayunó el pobre. No me voy a burlar de esas cosas. Pero pues bueno, o sea, pues es un alma en pena, ¿no? Es un niño. ¿Qué te puede hacer el fantasma de un niño? Nada más está rezando. Pero oye, que esos papás no saben, o sea, no le prenden una velita o algo. No sé, yo la verdad no sé cómo funciona eso. Pero pues en la iglesia debería de haber alguien que pues esté haciendo como esas limpiezas constantes, ¿no? O sea, no sé de qué dependa de que, te digo, un espíritu sí se quede y los otros sí trasciendan, y más en la casa de Dios. Bueno, vámonos con la siguiente historia.
Siempre me sentaba frente a una estatua de la Virgen. Era grande, de esas antiguas, con expresión seria. Me gustaba, que me ayudaba a concentrarme. Un domingo noté algo raro. Esa estatua estaba ligeramente girada. No completamente, pero lo suficiente para que la mirada no estuviera hacia el frente. Pensé que era mi imaginación. La siguiente semana regresé y esta vez no había duda. Estaba girada hacia el lado donde yo me sentaba, directamente hacia mí. Sentí incomodidad, pero traté de ignorarlo. Después de la misa, le pregunté al encargado si había movido la estatua, a lo que me dijo que no, que esa estatua es tan pesada que necesitan varias personas para moverla. Y sí, o sea, en las iglesias tú vas y hay de imágenes de verdad bastante grandes y yo me imagino que también las hacen pesadas o antes las hacían pesadas precisamente, ¿no? Para que pues nadie tampoco se las pudiera robar. Bueno, y que nadie la había tocado en años. Esa tarde regresé sola. Me senté en el mismo lugar y levanté la vista. La estatua otra vez estaba al frente como siempre. Suspiré pensando que todo había sido coincidencia, hasta que por un segundo juraría que su expresión cambió. No fue un movimiento claro, fue algo más sutil, como una sonrisa que no debería de estar ahí. Ay, no, yo ya no vuelvo a esa iglesia, ¿eh? Yo, mira, acá entre nos, de por sí ya las iglesias a mí me dan bastante miedo. Ahora que estoy leyendo esto, más. O sea, a mí me choca entrar a las iglesias y ver como las imágenes ahí de sufrimiento, de que si tú no sufres no eres un buen peregrino, o sea, o por ejemplo, ¿no? Cuando aquí en México que se hacen las peregrinaciones a la villa y veo gente que va como de rodillas lastimándose, te lo juro que yo solo en mi mente digo, ¿por qué Dios o por qué la Virgen o cualquier santo quisiera verte sufrir por un milagro? ¿Sabes? O sea, no le veo lógica. Si yo le pido algo a Dios, mira, yo sí creo en Dios, pero no en un Dios católico ni religioso. Si yo le pido algo a Dios, creo que lo último que quisiera es verme sufrir por eso que me dio. Es como darle algo a un niño o a alguien, ¿no? Tú le das algo y no lo quieres ver sufrir, al contrario, es para que esté mejor. Entonces, imagínate tú que esas estatuas te están viendo, te están observando y probablemente la energía que tienen ni siquiera es buena. O sea, te roban más energía de las que dan. Ay, no. No. ¿Alguien por aquí es religioso? ¿Alguien por aquí ha tenido experiencias en una iglesia? Cuéntamelo todo, a mí me encanta el chisme. Vámonos con la siguiente. Estaba en misa con mi familia. Todo normal. El padre hablaba sobre el perdón como siempre, hasta que su voz cambió. No fue un fallo del micrófono y no fue un eco. Fue como si otra voz se superpusiera a la suya más grave y más lenta. Él dijo algo que no tenía nada que ver con el sermón. Él no debería estar aquí. Hubo un silencio incómodo. Algunas personas se miraron entre sí. El padre se quedó quieto por unos segundos, como confundido, y luego siguió hablando como si nada. Pero ya no era igual. Su tono seguía siendo extraño, como si algo más estuviera saliendo de su boca. Después de la misa, varias personas comentaban lo mismo. Todos escucharon esa frase. Cuando alguien se acercó a preguntarle, el padre juró que jamás dijo eso. Y lo más inquietante es que nadie sabe a quién se refería. Ay, no, me da mucho miedo la complicidad de las religiones. Que, o sea, todos lo escucharon, todos lo vieron y aún así, pues no es como que se hayan quedado en silencio como tal, pero no manches, o sea, ay no sé, la verdad es que este tema me está sacando mucho de mi zona de confort. Normalmente hay cosas paranormales que uno dice, bueno, pasa, pero es que este tipo de cosas y que ya sean dos historias donde es como de que algo que diría un demonio, ¿sabes? O sea, como la otra historia, ¿no? La primera me parece o la segunda. Y que este también sea como de que alguien más está tomando como que esta voz. Ay, no sé. Ay, no, qué choqueante ir a misa al día siguiente otra vez. Ay, no, mi abuelita, por ejemplo, es muy religiosa. O sea, esa señora se para a misa a las 6 de la mañana. Ella es muy puntual con su misa, los domingos, claramente. No, a ella le habrá tocado vivir algo raro, no sé, ahora que la vea le voy a preguntar. Vámonos con la siguiente historia. Fui a una iglesia antigua en un pueblo durante un viaje. No había servicio, pero las puertas estaban abiertas, así que entré. Mientras caminaba por el pasillo central, empecé a escuchar un coro. Voces suaves, como cantos religiosos, viniendo desde arriba.
donde suele estar el órgano. Subí las escaleras lentamente, pero cuando llegué no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Polvo en los asientos, como si no se usara desde hace años, pero el canto seguía. No venía de un punto específico, era como si estuviera en todas partes. Bajé rápidamente. Al salir, le pregunté a un señor del lugar si había alguien practicando, y me dijo que no había un coro hace décadas. El último se disolvió después de que varios miembros murieran en un accidente. No manches. Ay, no. Lo cual se me hace raro porque normalmente en ese tipo de ambientes las iglesias, pues ellos a veces no es mal pedo, ¿no? Pero pues les vale, ¿no? Y contratan más gente. Pero pues esta iglesia ya vi que no, claramente no. Pero no mames, el hecho de que también estas almas en pena se hayan quedado ahí a seguir cantando, haciendo lo que les gusta, o no sé, a lo mejor es un bucle eterno en del que pues ya no pueden salir, o sea, ya valieron, se quedaron ahí para siempre cantando el resto de su vida. Pero pues igual yo creo que eso no debe ser tan feo, ¿no? O, ay, bueno, o sea, sí, ¿no? Escuchar almas en pena en todo momento, pues sí ha de ser feo. Pero pues al final son almas que están haciendo algo bueno, por así decirlo. O sea, no están espantando a nadie. Ellos solamente están siguiendo con su coro, con su vida, por decirlo de alguna manera. Y pues nada, ¿no? Yo creo que también por respeto a ellos, pues ya no contrataron más, pues ya no habían contratado más miembros, ¿no? Por así decirlo. Ay, no, pero imagínate tú entrar a una iglesia. ¿Qué tal y también era una bocina? ¿Qué tal el señor, el que cuidaba el velador, puso una bocina para espantar? Puede ser, puede ser. Yo no descartaría esa opción tampoco. Vámonos con la siguiente historia. En una iglesia pequeña, donde fui voluntario, había una puerta pequeña detrás del altar. Siempre estaba cerrada con llave. Un día, por error la encontré entreabierta. La curiosidad me ganó. Entré y era un cuarto pequeño, sin ventanas y con paredes viejas y un olor fuerte como humedad. No había nada raro, excepto una silla en el centro y marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado varias veces. De pronto, la puerta se cerró detrás de mí. Intenté abrirla, pero no cedía. Empecé a escuchar golpes desde dentro de las paredes, no fuera, desde adentro, como si alguien estuviera atrapado ahí. Logré abrir la puerta después de unos segundos, pero cuando salí, el encargado estaba ahí, pálido. Me preguntó si había entrado. Cuando le dije que sí, se enojó. Dijo que esa habitación no se usa, que se cerró hace años después de un incidente, después de un exorcismo, ¿eh? Se me hace que ahí hacían los exorcismos y algo salió mal y la iglesia mayor dijo, ¿sabes qué? Ya a mí ya no me vuelves a hacer ningún exorcismo porque no le sabes. Y bueno, nunca supe explicarme cuál fue ese incidente. Pero esa noche juraría que escuché golpes viniendo de adentro de la pared. ¡Ay, no manches! Oye, sí me ha pasado, bueno, ahorita que estoy leyendo eso, sí me ha pasado que yo he visto como en las iglesias pequeños cuartitos, bueno, no sé si son cuartitos, pero puertas. Y yo cuando era niña, la neta, sí me daba como curiosidad de entrar y ver qué había, ¿no? Porque en parte, pues también, pues cosas paranormales que uno escucha desde niño, pues uno dice, uy, a ver qué hay, a ver si encuentro un demonio, un fantasma. Pero pues que esta persona sí se haya adentrado y que sí le haya tocado y que pobrecito, uno nomás se lo imagina, pero pues a él sí le tocó y todavía le tocó peor. Ay, no, qué miedo. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia. Iba a una iglesia desde niño, así que conocía cada detalle, los vitrales, las bancas, incluso las grietas en la pared. Por eso noté de inmediato cuando algo cambió. ¡Uy, qué buena memoria, eh! Uno de los vitrales laterales, el que mostraba a un santo, empezó a verse distinto. Al principio no supe qué era, solo sentía que algo no encajaba. Me quedé mirándolo más tiempo de lo normal, tratando de entender. Entonces lo vi. El rostro no era el mismo. No tenía una expresión tranquila como siempre. Ahora parecía tenso, los ojos más abiertos, la boca ligeramente torcida. No era un error de luz, era otra cara. Pensé que estaba imaginando cosas, así que me acerqué más. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo peor. No estaba pintado así. Era como si algo detrás del vidrio estuviera mirando hacia afuera. Retrocedí de golpe. Nadie más parecía notarlo. Todo el mundo seguía en misa como si nada. Volví a ver el vitral y había vuelto a la normalidad. Semanas después decidí regresar a comprobarlo. El vitral estaba igual que siempre.
Pero cuando estaba saliendo, una señora que estaba limpiando me dijo algo sin que yo le preguntara. Hay días en los que no conviene mirar mucho ahí. Las personas saben cosas, las personas que trabajan en esos lugares saben cosas y yo no sé si de verdad les dicen que no digan nada o no sé. Ay, yo pensaba, bueno, acá entre nos y cambiando un poquito el tema, yo pensaba que los mismos padres, o sea, los mismos que trabajaban ahí, limpiaban y todo eso, pero wow, que también tienen como gente que cuida y que limpia, o sea, que es contratada específicamente para eso. Qué raro, no sé, como que era algo que mi mente como tal no dimensionaba. Ahora sí, vámonos con la siguiente historia. Esto me pasó en un pueblo pequeño. Llegué temprano a misa, pero ya había gente sentada. Me pareció raro porque juraría que era demasiado pronto. La misa empezó, todo normal, hasta que tuve una sensación extraña. Ya había escuchado eso antes. Cada palabra, cada pausa, incluso los movimientos del padre era exactamente igual. Pensé que era coincidencia, pero entonces una señora en la fila de adelante dejó caer su bolsa, y yo ya sabía que eso iba a pasar antes de que ocurriera. El sonido, la forma en que se inclinó y todo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Miré alrededor, pero nadie parecía darse cuenta. Entonces el padre dijo una frase y se quedó en silencio unos segundos. Esos segundos no los recordaba. Ahí fue donde todo cambió. Giró la cabeza lentamente y miró directamente hacia mí. No hacia la congregación, no hacia el centro, hacia mí. Y dijo, tú no estabas aquí antes. La misa siguió como si nada, pero cuando terminó, pregunté a varias personas si habían notado algo raro. Todos me dijeron lo mismo. Era la primera misa del día. No sé, yo siento que eso más es, lejos de ser algo paranormal, creo que es más un cambio de realidad. Un cambio de realidad y pues quién sabe, chance y el padre también ya había sufrido esos cambios, no sé. Aunque también dicen, no sé, yo creo que voy a hacer un especial de eso. De los reptilianos, de seres que no son de este planeta, que obviamente toman forma humana para poder convivir, pues así, ¿no? Entre nosotros. Pero pues aún así, no mames, imagínate que si sea un reptiliano o alguien así y lo haya notado y... Uy, no sé, que te lo haya hecho saber. Listo, vámonos con la siguiente historia. Fui a acompañar a mi hermana a una vigilia nocturna. La iglesia estaba casi oscura y solo iluminada por ver. Nos sentamos en una de las últimas filas. Todo estaba en silencio, excepto por algunas oraciones en voz baja. Después de un rato sentí algo rozando en mi zapato. Pensé que era mi hermana, pero cuando miré, ella estaba completamente quieta. Volví a sentirlo, esta vez más claro, como dedos. Miré hacia abajo, pero la oscuridad no me dejaba ver bien. Me incliné un poco, intentando enfocar, y entonces lo vi. 2 manos pálidas, demasiado delgadas. Me quedé completamente congelado. No gritaba, no hacía ruido, solo se movía, despacio. Retrocedí de golpe, empujando la banca, y varias personas voltearon a ver. Cuando señalé hacia el suelo, ya no había nada. Después de la vigilia, le conté a mi hermana, y ella se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo, por eso nadie se sienta en esas. Le pregunté por qué, pero no me respondió. Cuando salimos, vi que las primeras bancas estaban llenas y las últimas estaban completamente vacías. ¡Ay, no manches! Ahí es donde uno se pregunta, ¿fue mi imaginación o no? Pero ya cuando otra persona, pues, también te lo confirman, pues, no manches, o sea, que es otra cosa, mariposa. Y vámonos con la última historia, familia. En la única procesión que he participado, y eso por aventurarme, es la que se hace en enero y febrero acá en mi natal, Aguascalientes. Uy, de donde son los de la oficina. No sé de qué estado seas, pero todos los años se lleva a cabo la caminata a San Juan de los Lagos, a ver precisamente a la Virgen de San Juan. Antes que nada, aclaro que tengo mucho tiempo sin ser creyente de nada, pero te cuento, estaba en la prepa, entonces ya había ido unas cuantas veces anteriormente con mis tíos y otros familiares. Normalmente la gente va en manada, pero repito, yo iba nada más de cotorreo, así como todos vamos siempre, ya que precisamente eso buscaba, algo que me sorprendiera y la aventura en sí. Al grano,
El chiste es que ese año me fui con una chica que andaba pretendiendo que fuera mi novia. Total que salimos de la chona. Cuando entramos al camino de terracería, nos topamos con un viejito. Este llevaba una bolsa de mandado en la mano y una lámpara que apenas alusaba en la otra. Total, lo rebasamos una vez y seguimos, ya que llevábamos buen ritmo. No paramos ni 2 horas. Cuando lo volvimos a topar, pensamos, normal, a lo mejor se sabe otro camino más corto. Lo volvimos a adelantar, pero jamás volteamos para atrás. Seguíamos a nuestro ritmo. Más o menos 1 hora y media después, lo volvimos a encontrar delante de nosotros. Ahí sí nos volteamos a ver, pero seguimos sin darle importancia. Ya no supe cuánto tiempo más pasó, pero ya íbamos a salir de la carretera cuando, oh sorpresa, nuevamente el viejito delante de nosotros. Ya habíamos visto incluso detalles de la bolsa y la linterna. Total que cuando llegamos al templo de San Juan, no entramos ni nada, solo llegamos a un puesto a comprar cajeta y unos dulces. Pero nos dio curiosidad que a las afueras del templo estaba la bolsa del señor y al menos una idéntica. Por el cansancio ya no hicimos nada por investigar, nos subimos al autobús de regreso y nos dormimos un rato. A la fecha, esa anécdota la contamos cuando sale el tema de historias de miedo. Imagínate que ese viejito murió en la peregrinación. Imagínate que ese viejito murió en la caminada o caminó y murió ahí mero en la iglesia. Ay, no sé. Qué miedo, ¿no? Imagínate que sí, o sea, genuinamente se estaban topando con un fantasma que a lo mejor hasta los estaba cuidando, ¿eh? Quién sabe, hay fantasmas buenos, no descartemos esa posibilidad. Pero bueno, familia, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado estos relatos, que te hayas espantado junto conmigo. Y bueno, recuerda que si tienes alguna historia que contar, la puedes mandar a traselumbraldett@gmail.com para que puedas salir en el siguiente video. Yo soy Tete Wib y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.